El duque de Alba no era un santo, pero tampoco un verdugo u un autor de genocidio. Era un capitán capaz que apoyó plenamente la misión con la que había sido enviado a los Países Bajos. A pesar de que ahora los historiadores están convencidos que la época de la Guerra de Flandes en el siglo XVI no fue una guerra de religión, sino una guerra civil, aunque en los Países Bajos nunca se ha hecho una inquisición de Estado, nunca. El duque de Alba lamentó el destino de los dos caballeros del Toisón de Oro, pero dadas las acusaciones, una sentencia a muerte era inevitable. Eran impuestos modernos y justos, porque eran para todos y se basaban en el principio de capacidad financiera. Hoy les comparto la conferencia de Gustav Janssens impartida en Bruselas, gracias a la incansable tarea de Sergio en la promoción del legado hispánico en la que fuera capital de las 17 provincias católicas. Les recuerdo que Gustav Janssens ya estuvo en el canal en una entrevista sobre la leyenda negra en Bélgica. Les recomiendo que al acabar este vídeo consulten estos programas con el historiador belga en mi canal para aquel que quiera profundizar un poco más en ello. Gustav es una auténtica referencia para todo historiador que quiera acercarse a la realidad de los Países Bajos españoles. Sobre Felipe II, porque hablamos mucho de si Bélgica fue justa con el duque de Alba. Mi pregunta es, ¿Felipe II fue justo con el duque de Alba? La interpretación de la guerra de los 80 años como una guerra de religión y como una lucha por la libertad hizo que tanto la República de las Provincias Unidas como el posterior Reino de los Países Bajos e incluso más tarde el Reino de Bélgica fueran considerados como el resultado de una lucha contra la dominación española. A pesar de que ahora los historiadores están convencidos que la época de la Guerra de Flandes en el siglo XVI no fue una guerra de religión, sino una guerra civil, y que no se podía hablar de dominación u ocupación española, se sigue hablando en Bélgica y en los Países Bajos de la ocupación española. Tal punto de vista no es correcto. Felipe II y sus sucesores españoles y austriacos fueron los príncipes naturales y legítimos de los Países Bajos, y las únicas ocupaciones conocidas del territorio de la actual Bélgica fueron la ocupación y anexión por Francia desde 1795 hasta 1815 y las dos ocupaciones alemanas de 1914 hasta 18 y de 1940 hasta 44 respectivamente. Sea como fuere, la imagen del duque de Alba en Bélgica y en los Países Bajos siempre ha sido la de un tirano sanguinario, capitán general de un ejército de ocupación. El hecho de que el duque de Alba y la Inquisición fueron considerados responsables no solo de la opresión de los Países Bajos, sino también del declive y empobrecimiento de España, demuestra bien un discurso que François de Sécu, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Generales del Reino de los Países Bajos, ha pronunciado el 18 de julio de 1822, y cito: España ha perdido su riqueza y se ha convertido en uno de los países más pobres de Europa porque ha sido gobernada por inquisidores, por el duque de Alba y por consejeros severos y pérfidos. Cuando las tensiones ideológicas y políticas adquieren formas afiladas en el joven Estado belga, los liberales anticlericales del siglo XIX no dudaron en poner a la Iglesia Católica y a la Inquisición en el mismo saco. Se identificaron con los mendigos, los gueux o gueusen, del siglo XVI,
y con la lucha del príncipe Guillermo de Orange contra el duque de Alba, utilizaron la memoria de la guerra de Flandes del siglo XVI para su acción política contra los católicos. Ya desde mediados del siglo XX, las investigaciones de los historiadores sobre la época de la guerra de Flandes han corregido la imagen tradicional negra del duque de Alba, pero esta corrección es muy lenta y a menudo no se transmite en absoluto al público en general. Por ejemplo, en la edición belga del semanario francés Paris Match del 6 de julio de 2022, Laurent Depré, en su artículo Le sanguinaire duc d'Alba au service de la terror español, es decir, en castellano, el sanguinario duque de Alba al servicio del terror español, describió al duque de Alba como, y cito, un ángel de la muerte. En mi ponencia de hoy hablaré primero de la leyenda negra en general. A continuación, trataré la reputación del duque de Alba durante su gobierno de los Países Bajos en los años 1567 hasta 1573. Después hablaré sobre la imagen del duque tal y como era propuesta en la propaganda anti-española después de 1573. Me detengo también en él tanto como personaje en la literatura en Bélgica desde el siglo XIX hasta el siglo XXI y como en la evolución de la imagen del duque de Alba en la historiografía moderna. Por último, seguiría algunas reflexiones sobre la desmistificación de la historiografía y el tratamiento de la leyenda negra en el caso del duque de Alba. Hablamos de la leyenda negra. La imagen negativa del duque de Alba, que aún perdura en la mente de la mayoría de belgas y neerlandeses, es en gran medida fruto del nacionalismo romántico decimonónico y es frecuentemente marcado por las divisiones políticas y religiosas de esa época. También encaja con una larga tradición de la imagen negativa de España, que fue el resultado de la campaña de calumnias contra la intervención española en Europa y en América que surgió a lo largo del siglo XVI. El discurso de la leyenda negra es un discurso que se sirve de estereotipos. En ese discurso, el enemigo se individualiza y se convierte en el representante del mal absoluto. La imagen que, a lo largo de los siglos, ha ido creciendo del duque de Alba corresponde al estereotipo que tradicionalmente se ha difundido fuera de España de los españoles, es decir, una imagen, un español es un pueblo orgulloso, presuntuoso, cruel y tiránico. En las versiones neerlandesa y belga de la imagen negativa de España se han identificado 4 temas: las intrigas de la Inquisición, la crueldad innata de los españoles, la maldad de Felipe II y la ambición de España de dominar el mundo entero. Esta imagen negativa representa una España como un país, y cito, de inquisición, ignorante y fanático, que no se puede contar entre los países cultos del pasado y del presente, que siempre utiliza la represión violenta y que es hostil al progreso y a la innovación. Es una cita del siglo XIX. Paralelamente, Fernando Álvarez de Toledo, el tercer duque de Alba, se convirtió en el prototipo del malo español. Ahora quiero tratar de la reputación del duque de Alba durante su gobierno en los Países Bajos. Siguiente. A partir de 1559, Margarita de Parma, hija de Carlos V y media hermana de Felipe II, fue gobernadora de los Países Bajos. Allí se enfrentó a la oposición política de la alta nobleza y a una fuerte presencia de militantes protestantes que habían contribuido a desencadenar la furia iconoclasta del verano de 1566
y que se habían apoderado del poder de algunas ciudades, sobre todo en el sur de los Países Bajos. El duque de Alba fue gobernador de los Países Bajos desde finales de 1567 hasta finales de 1573. Felipe II lo había enviado allá para poner orden y castigar a los culpables de los disturbios de 1566. El plan era que el propio rey viniera a los Países Bajos después de que el duque de Alba hubiera hecho el trabajo sucio. Felipe II vendría entonces como un monarca misericordioso y benevolente. Por su parte, siguiente, Margarita de Parma no estaba en absoluto contenta con la noticia de que el duque de Alba vendría a los Países Bajos y estaba dispuesta a ofrecer su renuncia como gobernadora al rey. Para ella, el duque no solo era el hombre que amenazaba su autoridad por los amplios poderes que tenía, sino también era el enemigo de los Farnesio, su familia. No olvidamos que Margarita se casó con Ottavio Farnesio, que era la madre de Alejandro Farnesio, quien más tarde, de 1578 hasta 1592, sería el gobernador de los Países Bajos y en 1585 el conquistador de Amberes. A comienzos de 1567, Margarita informó a Felipe II de que ella tenía la situación en los Países Bajos bajo control y declaró que el duque de Alba era muy odiado en los Países Bajos y que haría que todo lo que fuera español fuera odiado. Cuando poco después se construyó la ciudadela de Amberes, el duque de Alba fue acusado de querer controlar la ciudad. Sin embargo, se olvidó que la construcción de la ciudadela ya se había decidido en la época de la gobernadora Margarita de Parma y que ella había apoyado este plan. Siguiente. El duque de Alba llegó el 22 de agosto de 1567 en Bruselas y en septiembre se creó el Consejo de los Tumultos, o en francés Conseil de Troubles, o Raad van Beroerte en neerlandés, para castigar a los responsables de los disturbios de 1566. Al hacerlo, actuó totalmente de acuerdo con lo que Felipe II le había encomendado en sus instrucciones. La creación de este nuevo consejo, que era una junta de justicia, suscitó muchas críticas. Sin embargo, los panfletos distribuidos en los años 1567-69 hasta 1572 denunciaban principalmente los nuevos impuestos propuestos por el duque de Alba y en menor medida la acción del Consejo de los Tumultos. El Consejo de los Tumultos pronunció 11.130 destierros con confiscación de bienes. Además, 1.073 personas fueron ejecutados. Este número es significativamente menor que el número que ha sido propuesto durante mucho tiempo por la propaganda de los rebeldes y por muchos historiadores. Entre las personas que fueron ejecutados, habían algunos nobles importantes, como los condes de Egmont y de Orne. Su detención, condena y ejecución por lesa majestad y alta traición causaron una gran impresión. El duque de Alba lamentó el destino de los dos caballeros del Toisón de Oro, pero dadas las acusaciones, una sentencia a muerte era inevitable. Después de la ejecución, el duque de Alba escribió al rey, y cito: «Vuestra Majestad queda hoy señor de estos estados». Por lo tanto, se trataba claramente de salvaguardar la soberanía del rey. Los nuevos impuestos que el duque de Alba pretendía introducir en los Países Bajos en 1569 eran el centésimo de dinero, una tasa única y extraordinaria
del 1% sobre todos los capitales, el vigésimo dinero, un impuesto permanente de 5% sobre todas las futuras ventas de todos los bienes inmuebles a cargo del vendedor, y además se cobraría un décimo dinero, es decir, un impuesto permanente de 10% sobre la venta de todos los bienes muebles, también a cargo del vendedor. Todos los bienes destinados a la exportación también estaban sujetos al décimo dinero. La recaudación de los nuevos impuestos tenía por objeto hacer frente a las dificultades financieras permanentes provocadas por los grandes gastos del ejército. Los envíos de dinero desde España no eran suficientes y el sistema tradicional de aplicación de impuestos a las diferentes representaciones estatales, los estados o staten de las provincias, era una actividad muy engorrosa y lenta, ya que cada asamblea estatal tenía que dar su consentimiento por unanimidad. Las negociaciones eran largas y el compromiso siempre era limitado en el tiempo. En cambio, los nuevos impuestos eran permanentes. Los fiscalistas contemporáneos, como el catedrático neerlandés Ferdinand Grapperhaus, reconocen que el décimo y el vigésimo dinero eran impuestos modernos y justos, porque eran para todos y se basaban en el principio de capacidad financiera. Me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página donde se puede donar 2 euros de manera voluntaria para que Trincheras Ocultas mejore audiovisualmente, ya sea para adquirir otro tipo de cámaras, más micrófonos, y todo esto ayudará a que Trincheras Ocultas no tenga tantos gastos como tengo, en este proyecto. Igualmente no es nada obligatorio, pero voy a dejarles por ahí el link de Patreon de esa página para todo aquel que quiera hacer una pequeña contribución voluntaria con 2 euros, por ejemplo. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico, porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no, fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to the state. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. El centésimo dinero causó poca resistencia, debido a que se temía que el décimo y el vigésimo dinero perjudicaran al comercio y a la industria. Desataron una ola de protestas seguida de una dura resistencia. Al final, el décimo y el vigésimo dinero no se recaudaron, por lo tanto, no fueron responsables del declive económico de los Países Bajos de la segunda mitad del siglo XVI. Pero las protestas que provocaron hicieron que la oposición se levantara contra el duque de Alba, independientemente de las diferencias religiosas entre los habitantes del país. Además, debido al miedo al cobro de los impuestos, muchos comerciantes y artesanos decidieron emigrarse. Siguiente. A los panfletos se sumaron los grabados satíricos. Entre los primeros ejemplos de grabados que denunciaban al gobierno del duque de Alba, mencionamos un grabado de 1569, es decir, el trono del duque de Alba. Miramos este grabado. El duque está sentado en un trono con un baldaquino sobre él que se representan herramientas de tortura. El texto explicativo, he aquí el azoto de Dios, deja claro de quién se trata. El trono se conoce como el asiento del duque de Alba, el teniente del Papa, y a la derecha del trono aparece el cardenal Granvela. Sugiere al duque perseguir y torturar aún más a los evangelistas, es decir, a los protestantes. Detrás del duque está el diablo. Está atado al cardenal con una cuerda y tiene el control sobre el poder espiritual y secular porque tiene la tiara papal y la corona imperial en sus manos.
A los pies del duque hay sellos y escrituras rasgadas. Representan los privilegios que el gobernador ha pisoteado. A la izquierda del duque hay un grupo de hombres. Son, según dice la inscripción, la sangrienta y asesina Inquisición española, los consejeros y los papistas. Frente al trono hay mujeres. Están atadas juntas y al trono con una cuerda alrededor de sus cuellos. Cada mujer lleva un escudo de armas y algunas adoptan una actitud de suplicantes. Una de ellas, tal vez la personificación del ducado de Brabante, tiene un libro en la mano que se ha abierto en una página en la que se puede leer la palabra de Dios. Sobre el grupo de mujeres se puede leer la inscripción: el duque de Alba encadenó las 17 provincias de los Países Bajos. A la derecha, detrás de las mujeres, hay hombres. Tienen un dedo en la boca y pedestales de estatuas de piedra como piernas. Son las autoridades convertidos en columnas de piedra. No pueden o no se atreven a hablar por miedo a perder sus posesiones. En las esquinas superiores, personas ahorcadas y torturadas ilustran la represión. La sangre de los condes decapitados Egmont y Horn, junto con la de otros dos, llena un estanque en el que un cardenal pesca bienes confiscados. Siguiente. Muy controvertida fue la estatua que el duque de Alba erigió para sí mismo en 1571 en la plaza de la Ciudadela de Amberes. La estatua se instaló allí después de la victoria sobre las tropas de los rebeldes en Hemmingen en 1568 y supuestamente fue hecha con el bronce fundido de cañones capturados. Después de su victoria, el duque anunció a Felipe II que había completado su misión y que deseaba regresar a España. La estatua era el testigo que lo demostraba. Y en el pedestal de la estatua estaba la siguiente inscripción en latín, y traduzco: erigido en honor de Fernando Álvarez de Toledo, lugarteniente de Felipe II de España en los Países Bajos, ministro muy fiel del mejor de los reyes, por haber extinguido la sedición, expulsado a los rebeldes, restablecido la religión, asegurado la justicia y establecido la paz en estas provincias. Contemporáneos, comentaristas del siglo XVI al siglo XIX, y también muchos historiadores vieron en la estatua un signo de orgullo y de tiranía. Sin embargo, también es posible otra interpretación del monumento. La postura del brazo derecho sin armadura es la misma que la de Marco Aurelio en su estatua ecuestre en Roma. Según la historiadora de arte e hispanista alemán Sylvain Hensel, esa postura es un gesto pacificador que expresa que la lucha y la guerra han terminado. Hensel también señala que las escenas representadas en el pedestal se refieren a la paz recuperada y afirma que con su estatua el duque de Alba quiso expresar que había traído la paz a los Países Bajos. Según Hensel, las dos figuras a los pies del duque no representan a los rebeldes, como se ha afirmado muchas veces, sino a la discordia. El duque de Alba como pacificador es una interpretación curiosa, pero muy plausible, sobre todo cuando se sabe que toda la iconografía simbólica de la estatua y del pedestal fue diseñada por el humanista español Benito Arias Montano, el mismo de la Biblia de Felipe II, la Biblia Regia que se ha salido en Plantín, en Amberes. Y además, en la parte inferior del grabado de Philippe Gall se indica claramente que el duque de Alba está representado como pacificador
pacificatoris habitu, es decir, en la postura de un pacificador. Se puede leer. Siguiente. No obstante, la estatua ha pasado a la historia desde el siglo XVI como prueba del orgullo tiránico del duque de Alba. La estatua fue caracterizado en 1615 por Simón Frissio como ilustración en De Nassau's Oorlog, en el libro anti-español del calvinista Guillaume Baudard. Ella aparece el siguiente también en el fondo de algunos grabados que critican el gobierno del duque, por ejemplo, en este del siglo XVIII. Después de la toma de la ciudad de Brill por los mendigos del mar, Gueux de Mar o Watergeuzen, el 1 de abril de 1572, y de la primera reunión libre de los estados de Holanda y Zelanda, que se celebró el 19 de julio de 1572 en la ciudad de Dordrecht, el ya citado grabado del trono de Alba sirvió de inspiración al nuevo grabado llamado, siguiente, el flagelo de la tiranía del duque de Alba en los Países Bajos. En este grabado que miramos aquí, el duque de Alba está sentado a la derecha junto con juristas, soldados y nobles, y a sus pies, esposadas con cuerdas sujetas por un clérigo y un jurista, aparecen mujeres que se representan a algunas provincias de los Países Bajos. No se arrodillan ante el duque, sino se giran con los ojos blindados, suplicantes, hacia el príncipe de Orange, que está sentado frente a ellas en un trono. Holanda y Zelanda están sentadas a sus pies. Son figuras vigorosas y combativas. Holanda tiene una espada en la mano. Zelanda lleva la piel de un león en la cabeza y sostiene un tridente. Bajo sus pies yace el miedo, y detrás de ellas la concordia aleja a la discordia. En el centro vemos la tiranía que ha pinchado a un recién nacido a su espada y persigue a la provincia de Gelre de vuelta a las provincias esclavizadas. Siguiente. De 1572 también data una serie muy conocida de 4 grabados que critican el gobierno del duque de Alba. Siguiente. En el primer grabado, Felipe II escucha las quejas de 2 monjes sobre la situación de los Países Bajos. El rey está preocupado y escucha el consejo de un inquisidor y un obispo, lo que resulta en una triste miseria para los Países Bajos. El segundo grabado, siguiente. El segundo grabado muestra el cruel duque de Alba, se dice el duque d'Alba cruel, que recibe la bendición, una espada y dinero del Papa, mientras que Margarita de Parma y un cardenal gran vela, diabólico con serpiente, están detrás de él. El tercer grabado, siguiente, muestra la ruina económica de los Países Bajos. Se puede ver barcos destrozados y un vendedor ambulante que no puede vender su mercancía. Mientras tanto, el duque de Alba acaricia a la puta de Babilonia, que lleva una tiara papal y está sentada sobre un dragón con 7 cabezas. Siguiente. El cuarto grabado es probablemente el más famoso de la serie. Bajo los pies del duque yacen los cuerpos decapitados de Egmont y Orle. Un diablillo con capucha de monje y rosario insufla planes maléficos al duque. En la mano derecha del duque sostiene un recién nacido que parece que va a comer. En su mano izquierda sostiene algunos sacos de dinero. Junto al trono hay una bestia con 3 cabezas.
son los cardenales Granvella, Guise y Lorraine, que lo acompañan como cazadores de herejes. A la izquierda y a la derecha, un campesino y un burgués lo observan todo retrocediéndose las manos. Claro está que a partir de 1572 siguiente, Guillermo de Orange fue retratando cada vez más como el antitipo del duque de Alba. El príncipe es el capitán de la sabiduría y el duque el capitán de la tontería, como se ve aquí en los grabados de Théodore de Brie de hacia 1577. En un grabado que se puede datarse alrededor de 1577 siguiente, el príncipe de Orange rescata a los Países Bajos como el nuevo Perseo. Rescata a los Países Bajos del monstruo marino, un monstruo que lleva el escudo de Felipe II, el escudo del duque de Alba, el escudo de las armas de Luis de Requesens, su sucesor en los Países Bajos, y un escudo de fantasía de la Inquisición. En el centro, Andrómeda es la personificación del ducado de Brabante, la región principal de los Países Bajos. A la izquierda, las otras regiones están observando todo con mucha ansiedad. La historia de Perseo y Andrómeda era una metáfora ampliamente utilizada en el siglo XVI para un príncipe que salvó a su país. Después de la salida del duque de Alba de los Países Bajos en diciembre de 1573, la imagen negativa y el recuerdo negativo del gobierno del duque de Alba persistieron. Siguiente. En su apología del año 1581, Guillermo de Orange fue duro tanto a Felipe II como al duque de Alba. El príncipe protestó vehementemente contra el hecho de que el duque de Alba hubiera deportado a su hijo mayor Felipe Guillermo de Lovaina a España y afirmó que en 1578 varias ciudades le habían pedido que él liberara el país de la tiranía española y especialmente del duque de Alba. Después de lo cual regresó en 1572, y cito, para liberar al país de la tiranía y de la matanza que el duque de Alba causaba a los pobres habitantes de estos países. Fin de la cita. Incluso las canciones siguientes, conocidas como las canciones de los mendigos, Geuzenliederen en neerlandés, se hicieron eco de la protesta contra el gobierno del duque de Alba. Sin embargo, la mayoría de estas canciones son de un periodo posterior. Las canciones fueron utilizadas como propaganda anti-española en el siglo XVII y son sobre todo conocidas gracias al libro Nederlandse Gedenkklank de Adrian Valerius de 1626. Solo hago mención siguiente de una canción de esta colección. Comienza con "Deja sonar ahora canciones y música, tambor y flauta para honrar a Dios". Y en el estribillo, que bien puede apartarse de nosotros, el duque de Alba, el tirano, es cantado por todos después de cada estrofa 4 veces en total. Cuando se ha escuchado la canción y el estribillo una vez, es imposible sacarse la canción de la cabeza. Es increíblemente impactante. De Alba den tiran, de Alba den tiran, de Alba den tiran. Es decir, el duque de Alba, el tirano, el duque de Alba, el tirano, el duque de Alba, el tirano. En los años de 1619 hasta 1621, cuando se discutió si se prorrogaría o no la tregua de los 12 años firmada entre España y la República de los Países Bajos en 1609,
Los detractores de las conversaciones de paz recordaron la represión siguiente ejercida por el duque de Alba, y en estos años el grabado del trono de Alba de 1569 sirvió de nuevo de inspiración para muchas pinturas y grabados con el mismo tema. Estas pinturas fueron encargadas por los partidarios del príncipe Mauricio de Nassau y por numerosos ayuntamientos de la República después de 1621, es decir, una vez expirada la tregua, como recordatorio de la tiranía del duque de Alba. Advirtieron, al igual que los panfletos anti-españoles que se han divulgado en esa época, de lo que se llamaba una nueva tiranía española. En el siglo XIX, el duque de Alba aparece en algunas novelas históricas vulgarizadoras. Huelga decir que el duque de Alba es retratado como un hombre siniestro y cruel. Dos novelas han ejercido una gran influencia en la percepción decimonónica de Felipe II y del duque de Alba. Estas son Les Gueux de Mer ou la Belgique sous le duc d'Albe de 1527 de Henri Mock, y sobre todo, siguiente, la légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Eulenspiegel et de la Mahutsak au pays de Flandre et ailleurs de 1867 de Charles de Coster. Cuando el duque de Alba sale de los Países Bajos, Charles de Coster hace cantar a Eulenspiegel una canción en la que aparecen los siguientes versos. Los cito en francés, ya que suenan mejor en su lengua original que en una traducción. Il est parti, le duc de sang. Vive le gueux. Il n'aima point de femme ni d'amis, ni gaieté, ni soleil, ni son maître, rien que la mort, sa fiancée. Il va crever près de son maître, qui lui baille un coup de pied pour n'avoir pas assez mordu. En enfer, il épouse mort, et elle l'appelle mon duc, et il l'appelle mon inquisition. Mucho más tarde, a mediados del siglo XX, el autor flamenco de tebeos, Willy van der Steen, eligió los Países Bajos siguientes del siglo XVI como telón de fondo para Spaanse Spook, el fantasma español, que salió en 1922 y 52, y también para la serie de Goesen, Los Mendigos, de los años 80. En el fantasma español, el duque de Alba se menciona como el duque que trae mala suerte y como capitán de un ejército de ocupación. Es un personaje terrorífico, pero apenas aparece en el tebeo. En De Zeven Jagers, Los Siete Cazadores de 1985, siguiente, el primer álbum de la serie Los Mendigos sí lo hace. Y la historia es así. A cambio de una victoria militar, el duque de Alba vendió su conciencia a de Le Grit, la mujer que personifica la guerra, la muerte y la miseria, y que conocemos gracias a un cuadro famoso de Peter Bruegel el Viejo. El duque de Alba había sido enviado a los Países Bajos por Felipe II para sofocar la revuelta, y según el narrador, y cito, solo un hombre sin conciencia puede llevar a cabo semejante tarea de una manera tan horrorosa. Por eso, de Le Grit encierra la conciencia del duque en una vasija de barro, pero la pierde. Con la ayuda de los 7 pecados capitales, los cómplices con los que ella, es decir, de Le Grit, desencadena las guerras, de Le Grit intenta recuperar la conciencia del duque de Alba, pero no lo logra. Y Hannes, un campesino que se había asociado a los mendigos, le devolvió el jarro, la conciencia a Alba para que ablandara al duque. Cuando el duque de Alba recibe la jarra con su conciencia, le dice a Hannes, y cito en traducción,
Si escuchara a mi conciencia, os daría libertad de fe, respetaría vuestros privilegios y aboliría las ordenanzas de los impuestos que os arruinan. Entonces se mantendrá la paz. Si actúo de acuerdo con mi conciencia, puedo evitar una matanza y hacer una cruz sobre mi carrera como general de renombre. Esto nunca. ¿Por qué? Porque soy imperioso. Estoy rebosante de lujuria por el poder. Cosecharé la gloria por el espantoso aplastamiento de los rebeldes. Caramba, vuestras ciudades arderán. Con potros, orcas y piras os obligaré a arrodillaros, os exprimiré y haré correr ríos de sangre, y por eso debo silenciar mi conciencia. Y entonces, como se ve, el duque dispara a la jarra con su pistola y silencia su conciencia. Ese duque cruel, sin escrúpulos y despiadado, también se encuentra siguiente en Het Geuzenboek, el libro de los mendigos del escritor flamenco Louis Paul Boon. En esta novela de 1979, la gente común protagoniza la lucha contra lo que el autor llama la ocupación española. Acerca del duque de Alba, Boon escribe: Alba era despiadado, e igualmente brutal fue su inquisición en la que colaboró el clero. También escribe: el país se había convertido en un matadero para los 11.000 verdugos de Alba que llevaban el nombre de soldados. Het Geuzenboek de Louis Paul Boon no es un estudio histórico. Es bien escrito, pero ofrece una mirada idiosincrática, descuidadamente documentada, de la guerra de Flandes del siglo XVI. El libro de Boon es muy similar al Eulenspiegel de Charles de Coster y está repleta de imprecisiones y distorsiones históricas. Boon glorifica a los rebeldes y, como él dijo, se une, y cito, a los pobres y a los mendigos que, a través de una dura resistencia sin concesiones, esperaban que algún día se les concediera la libertad. El Geuzenboek de Boon confirma la imagen negativa de España como ocupante de los Países Bajos, del duque de Alba como un tirano cruel y de la Inquisición como instrumento de opresión. Siguiente. En Wildevrouw, la mujer salvaje, una novela de Jeroen Olieslager de 2020, el personaje principal es un mesonero que se llama Beer y que huyó de Amberes a Ámsterdam en agosto de 1567. Cuando muchos años después recuerda lo que vivió en Amberes durante la década de 1560, suspira, y cito: Amberes está ahora ocupada por tropas españolas que primero entraron en mi antigua ciudad bajo el liderazgo de aquel asqueroso duque de Alba y que se quedaron allí incluso después de que el propio cabrón se fuera. Estas son las amargas palabras de un hombre que siente nostalgia de su ciudad, donde había entrado en contacto con diversas tendencias políticas y religiosas, así como con la política represiva del gobierno, donde también había conocido la felicidad, también en Amberes, el amor, pero de la que había huido cuando el duque de Alba llegó a los Países Bajos. Wildevrouw es una novela bien escrita y muy bien documentada, que refleja las tensiones políticas y religiosas en Amberes antes, durante y poco después de la furia iconoclasta. Las declaraciones citadas del personaje principal, Beer, sobre el duque de Alba suenan plausibles en boca de un hombre que culpa al duque de Alba y a sus soldados de todas las calamidades que habían caído sobre él y sobre su ciudad. En el siglo XIX,
La imagen del duque de Alba como un altivo y sanguinario militar se mantuvo durante mucho tiempo entre los historiadores, tanto en los Países Bajos como en Bélgica. Por ejemplo, Theodor Juste, historiador belga, esboza en su De Pays-Bas sous Philippe II de 1555 el siguiente retrato del duque. Líder de la facción violenta del Consejo de España, poseía la inflexibilidad y la dureza adecuadas para su tarea. Su rostro, de expresión más que severa, sus gestos amenazadores y el tono altivo que afectaba, todo en él generaba una cierta repulsión. 50 años más tarde, siguiente, en el 4 volumen de su Histoire de Belgique de 1911, el famoso historiador belga Henri Pirenne emitió un juicio severo sobre el duque de Alba. Sin embargo, también señaló que el duque se guiaba más por un sentido del deber que por la crueldad. Y cito: él, el duque de Alba, aborrecía la tolerancia religiosa y en sus partidarios no veía más que alborotadores herejes. Orgulloso de su nobleza, despreciaba a un pueblo en el que la burguesía gozaba de una influencia de peso. Sobrio, altivo y distante, no disimulaba su aversión por la alegría bulliciosa, las largas borracheras, la familiaridad del comportamiento de una población cuyo carácter era totalmente incapaz de comprender, ni tampoco sus virtudes como la franqueza, la actividad laboriosa, la cordialidad y la humanidad, que desaprobaba. Solamente había una forma de gobierno, la fuerza, o mejor dicho, el terror. Fue el sentido del deber y no la crueldad lo que llevó a ordenar suplicios. Y la serenidad de su alma ante sus víctimas se puede comparar con la de Robespierre, dice Henri Pirenne. La imagen negativa, alimentada por la historiografía nacionalista, dominó los libros de texto utilizados en los colegios belgas y neerlandeses entre 1822 y 1914. La investigación ha demostrado que los 33 autores de libros de texto escribieron muy negativamente sobre la era española. Solo 2 expresaron opiniones matizadas sobre el duque de Alba. La investigación sobre los libros de texto utilizados después de 1918 muestra que la imagen del duque de Alba como un duque despiadado y cruel se siguió inculcando en las clases de historia en Bélgica hasta los años de 1970. Señoras y señores, la última parte de mi conferencia se refiere a las nuevas visiones sobre el duque de Alba como resultado de la investigación histórica que se ha llevado a cabo desde los años de 1950. Siguiente. El hecho de que a partir de los años 50 pudiera surgir una nueva visión del duque de Alba se debe principalmente a la publicación del epistolario del tercero duque de Alba, una edición hecha por don Jacobo Fitz-James Stewart, el 17º duque de Alba y abuelo del actual duque don Carlos. De hecho, las cartas revelan a un duque de Alba diferente al que la gente estaba acostumbrada. El profesor Charles Terlinden de la Universidad de Lovaina le dedicó una reseña y escribió que la lectura de las cartas del duque de Alba ayudaría a cambiar la imagen estereotipada que existe sobre el duque. El historiador flamenco, el doctor Maurice van Deurne, también quedó impresionado por las cartas en las que el duque aparece como un guerrero austero y honesto,
fiel siervo del emperador y del rey, erudito político, con un gran sentido del deber. El jesuita flamenco e historiador, el doctor Michel Dirks, señaló que las cartas publicadas permitieron pintar un cuadro completamente diferente y más matizado del gobierno del duque de Alba en los Países Bajos. Esta observación fue criticada por el profesor Michel Valdes de la Universidad de Gante, que no quiso respaldar el enfoque matizado del gobierno del duque. Por otro lado, Simon Grunwald, catedrático de la Universidad de Ámsterdam, estaba de acuerdo con el padre Dirks y señaló que el gobierno de Alba se caracterizaba más por un mayor grado de razonabilidad y de comprensión diplomática y menos por la búsqueda de la violencia de lo que la tradición patriótica pretendía. En el día de hoy, la mayoría de los historiadores neerlandeses y belgas describen las actuaciones del duque de Alba en términos neutrales y coinciden en que el duque de Alba no fue la causa de todos los males que asolaron los Países Bajos durante su gobierno. El tono hostil y polémico contra lo español también ha desaparecido en la historiografía tocante a la época de los 80 años de guerra en los Países Bajos. Y en 2018, el profesor Grunwald de Ámsterdam menciona al duque de Alba como un hombre estricto, duro y recto, pero en ninguna parte lo describe como un diablo infernal. Ya es hora para concluir. Siguiente. El historiador que revisa, matiza y deconstruye las opiniones predominantes sobre el pasado no es un negacionista. Investiga el pasado y desenmascara mitos, aunque no niega la existencia de los mitos. Eso de verdad significaría negar la esencia misma del mito, es decir, que el mito es un símbolo que se ha desarrollado en una historia. Al fin y al cabo, en la memoria de una sociedad, los mitos son relatos que reflejan la realidad histórica, sino que no reflejan la realidad histórica, sino que son considerados verdaderos por quienes los cuentan, escuchan y repiten. No hay que negar los mitos, hay que reconocerlos y explicarlos. Explicar el mito es explicar el mito de manera esclarecedora, es la tarea del historiador. Toda investigación histórica es una búsqueda de desenmascaramiento en la que el historiador deconstruye las imágenes y percepciones existentes. Sin embargo, la deconstrucción no significa que los historiadores deben perseguir una historiografía objetiva. La historiografía objetiva tiene una connotación positivista y crea la impresión de que el historiador es un registrador de hechos que se deben reunir y ordenar cuidadosamente en un esquema impersonal. Por eso es mejor hablar de historiografía honesta. Esta historiografía honesta surge cuando el investigador deja a un lado todos los prejuicios y busca con la mente abierta las huellas dejadas por los actores del pasado, confronta esas huellas entre sí y pone a prueba sus conclusiones con la obra de otros historiadores. De esta manera, el historiador crea una nueva imagen, una imagen diferente de la habitual. La investigación histórica sobre los llamados temas delicados también plantea un desafío. Al fin y al cabo, somos, conscientemente o inconscientemente, herederos espirituales de los grupos que se enfrentaron en el pasado. Es muy difícil distanciarse de las representaciones propagandísticas que se utilizaban en la batalla
por aquel entonces. Influyen hasta el día de hoy en nuestra forma de hablar sobre el pasado porque se han asentado hasta convertirse en mitos. Eso es ciertamente así en lo que respecta a lo dicho y escrito sobre el Duque de Alba. ¿Pretendo una rehabilitación del Duque de Alba o niego la existencia de una leyenda negra en lo que a él respecta? Por supuesto que no. Sostengo que la leyenda negra que persigue al Duque de Alba es una realidad, pero que esta imagen negativa solo es una de las formas con las que se nos presenta el Duque. La intención de mi trabajo es averiguar por qué se creó una determinada imagen negativa del Duque de Alba y cómo se volvió a presentar esa imagen en circunstancias siempre cambiantes. En los siglos XVI y XVII, la imagen negativa del Duque de Alba actuó en la propaganda de guerra contra el reinado de Felipe II y sus sucesores, como advertencia y arma contra los que querían firmar la paz con España. En el siglo XIX, la imagen del perro de presa o del coco, como se ha llamado el Duque de Alba, fue utilizado en un discurso nacionalista y romántico del joven Estado liberal Bélgica y también en la lucha de los liberales anticlericales belgas contra los católicos. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando los historiadores belgas y neerlandeses dejaron de escribir sobre el Duque de Alba en términos exclusivamente negativos. Sin embargo, en la literatura popular y en los medios de comunicación, la imagen negativa del Duque de Alba todavía está presente. Es tarea de los historiadores dar a conocer al público en general los nuevos hallazgos de sus investigaciones sobre el Duque de Alba, junto con la interpretación de la leyenda negra que ha surgido sobre él. El Duque de Alba no era un santo, pero tampoco un verdugo u un autor de genocidio. Era un capitán capaz que apoyó plenamente la misión con la que había sido enviado a los Países Bajos. Allí se vio envuelto en una guerra civil en la que se entrelazaron las ambiciones políticas de los nobles, la defensa de los antiguos privilegios por parte de la élite administrativa, el protestantismo aún presente y la incipiente contrarreforma católica. En circunstancias muy difíciles, el Duque de Alba trató de llevar a cabo una política que parecía ser la mejor para el rey y para la Iglesia católica. Sin embargo, el gobierno del Duque de Alba dejó un regusto amargo en los Países Bajos, y para las generaciones posteriores su gobierno se convirtió en una piedra de toque ideológica para todo el reinado de Felipe II. Sin embargo, es demasiado fácil convertir al duque en chivo expiatorio y culparlo de toda la miseria que los Países Bajos vivieron entre 1567 y 1573. Siguiente. La historia siempre hay que reescribirla. De esta manera surgen nuevas visiones del pasado que se desvían de las visiones que siempre se han conocido y que muchos siempre quieren volver a escuchar. La investigación histórica honesta requiere que los historiadores reconozcan y expliquen los mitos, tanto los negros como los rosas, que han surgido con el tiempo, que siguen vivos hoy en día. Los historiadores no deberían tener miedo del resultado de una búsqueda que deconstruye las imágenes existentes. La nueva historia que se escriba desde esa intención será más compleja que la antigua, que no desafía los mitos. Debe ser una historia
honesta. Muchísimas gracias. Profesor, muchísimas gracias porque ha sido interesantísimo y sobre todo hemos visto una cantidad de información y de documentación importantísima por la cual nos queda claro por qué existe una leyenda negra en los Países Bajos. Está clarísimo. Y bueno, y hay una cosa que una vez tuvimos a un historiador holandés que vino al Instituto Cervantes y comentó algo muy curioso, que evidentemente él confirma que es un hecho real, que en Holanda ha habido leyenda negra antiespañola. O sea, eso, quien diga que la leyenda negra no existe, que es una invención, él lo dijo, es falso. O sea, el sentimiento nacionalista de mi país, de Holanda, se construyó basado en una leyenda negra antiespañola. Pero él dijo que las cosas cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial. Los años 40, 50, parece ser que se cansaron ya de meterse con los españoles y de meterse con el Duque de Alba. Algo pasó. Y que últimamente decía que había un revival incluso de los escritores clásicos españoles del siglo de oro español, y que en Holanda empezaban a interpretarse obras de Calderón de la Barca, etcétera, en el teatro, y que había un público en Holanda que pedía cada vez más recuperar los clásicos españoles. No, y fue también en el siglo XVII, también se han representado piezas de teatro de autores españoles en la República también. La cultura es distinta de la política, y siempre en el norte de los Países Bajos se han hecho también un corriente pacífico que apoyaba la paz con España. Bueno, muchísimas gracias, Gustav, por esta gran conferencia. Yo aquí realizo una investigación en mi canal de YouTube Trincheras Ocultas sobre este legado hispánico que hay en Bélgica, y cuando vine de España aquí a Bélgica había leído muchos libros sobre leyenda negra, y le voy a ser sincero, venía con la idea de entrevistar a historiadores belgas y que me hablaran de esta leyenda negra y ver cómo la historiografía belga sigue anclada a lo mejor en que el Duque de Alba fue pues el peor personaje que ha tenido estos territorios. Pero tanto usted como otros historiadores belgas me han demostrado cómo la historiografía belga está otra cosa, no está apoyando ninguna leyenda negra. Y ahora no. Y tampoco en los Países Bajos actuales. Y tampoco en los Países Bajos. Es algo que me abrió mucho la mente, la verdad. Y ya yendo a la pregunta, me gustaría preguntarle un poco sobre Felipe II, porque hablamos mucho de si Bélgica fue justa con el Duque de Alba. Mi pregunta es, ¿Felipe II fue justo con el Duque de Alba? Sí, claro. Cuando se puede leer la correspondencia entre el Duque de Alba y el rey Felipe II, se puede leer que o bien el rey pide consejo al duque, porque el rey dice al duque, escribe que usted conoce muy bien y más bien que yo la situación de los Países Bajos. Por el otro lado, las decisiones que ha tomado el Duque de Alba fueron siempre cubiertos por el rey, siempre. Y no se ha llamado el duque por desgracia del lado del rey. El Duque de Alba ha querido regresar en España ya en 1570, después de la victoria de 1568, su tarea fue acabada. Después, el triunfo es la estatua. Y después se ha indicado un sucesor que debía venir aquí en los Países Bajos en el verano de 1572. Pero el 1 de abril fue la toma de la pequeña pero muy importante ciudad portuaria de Brida,
por los rebeldes. Y el duque de Medinaceli, que fue enviado desde España a los Países Bajos, se ha encontrado en plena guerra, y el duque de Alba, que fue el militar con más experiencia en el terreno, no ha podido regresar a España. Y es la trágica suerte del duque de Alba, que ha siempre esperado retirarse en su jardín renesancista, la abadía en Extremadura, que no ha podido hacerlo. Sí. ¿Preguntas? Muchísimas gracias por la conferencia. Una cosa que me ha llamado la atención de lo que ha mencionado es que es la aparición del epistolario de la correspondencia la que determina un poco el camino. Sí. Aquí en los archivos legales de Bayón, en Secretaría de Estado y Guerra, hay parte de la correspondencia. ¿Por qué no habían los historiadores belgas accedido a esa correspondencia que está precisamente se quedó? ¿La correspondencia en España o la que está en el...? La que está aquí en Bruselas. Sí. En Bruselas hay parte. Sí. Sí, La correspondencia, he visto esta mañana una parte de la correspondencia del duque de Alba con su hijo Fadrique, de los años 72. Sí, los historiadores belgas han consultado la correspondencia, la audiencia, y la Secretaría de Guerra está abierta después de la época de Gachard, el director del Archivo General del Reino del siglo XIX. Sí, se han utilizado siempre. Sí, pero ¿por qué ha habido que esperar hasta mitad del siglo XX? Sí, es otra cosa. El archivo de la Casa de Alba no fue abierta hasta los años 50. Y es gracias al entonces Duque de Alba que se ha publicado los 3 tomos. Pero hay otra cosa también en el archivo del Palacio de Liria en Madrid. Toda la correspondencia que ha recibido nuestro Duque de Alba está ahí, en el archivo de la Casa del Duque, que se puede consultar como investigador, porque tienen un archivero, don Calderón, que está 2 o 3 días cada semana en el archivo. Sí. Pero en Bruselas, desde la época de Gachard, es decir, Gachard fue el primero que ha trabajado en Simancas. En 1843, el señor Louis Prosper Gachard fue el primero extranjero y el primero verdadero escritor y historiador que ha podido trabajar en el Archivo General de Simancas. Y ha conocido muy bien sus propios fondos archivísticos aquí en Bruselas. Sí. Había otra pregunta justo detrás. Si puede, por favor, pasar el chico. Muchas gracias, profesor Hansen, por todo lo que nos ha ilustrado sobre el estudio que ha hecho sobre el Duque de Alba. Yo quisiera preguntarle por el tribunal o la comisión o el conjunto de personas que hacían el tribunal de los tumultos. De los tumultos, sí. Exactamente. Curiosamente, no sé si todos los que aparecían, es un grabado posterior. Pero debía ser unas cuantas personas. Pero eso es un número de personas, parece más un tribunal. Es un tribunal, una junta especial, como se ha hecho muchas en España también, de juristas, tanto de los Países Bajos, tanto juristas españoles. Y el presidente fue el Duque de Alba, y los inculpados han hecho derecho a abogado y todo. Sí, exactamente. Me parece que es un tribunal
con una serie de garantías que no sé si era muy común en la época, en la que el vencedor o el poderoso imponía justicia de una manera extraña. Eso no se ha investigado porque en España es muy habitual, siempre ha sido, que todos los juicios se han redactado mucho, han tenido mucho papel detrás, incluso la Inquisición. Por eso también se habla mucho de la Inquisición, porque la Inquisición está condenada. En otros países sajones también se habían cometido todo tipo de tropelías y no están escritas y nadie sabe qué es lo que ha ocurrido. Tenemos escritos de todos los procesos delante del Tribunal de los Tumultos y toda la gente han hecho derecho a su defensa. Fue un tribunal extraordinario, es decir, que no ha... entonces, en esa época existía en cada provincia un consejo de justicia provincial. El Consejo de Flandes, el Consejo de Brabante, entonces fueron consejos de justicia. Este tribunal se ha hecho por el Duque de Alba para la represión política, sobre todo política, y también de la herejía, porque en los Países Bajos nunca se ha hecho una inquisición de Estado, nunca. Y en Brabante ninguna inquisición. La sola inquisición que ha funcionado en los Países Bajos fue la inquisición eclesiástica, es decir, que un eclesiástico ha buscado la herejía y después, cuando se ha constatado que un tal fue hereje, se ha trasladado el sujeto al tribunal civil, porque herejía fue también un caso de lesa majestad divina. Y el caso de lesa majestad secular fue la revuelta. La revuelta. Y este fue el caso con los condes de Egmont y León. Y entonces la pena de muerte fue inevitable. Muchas gracias. Otra pregunta por allí, la señora. Hola, buenas tardes. Felicitaciones por su ponencia. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, hay un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención, además del Duque de Alba, tanto en Países Bajos como en Flandes, que es la que fue hija favorita de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, que fue además soberana tanto de Países Bajos y gobernadora de Flandes. Se supone que fue una líder política, una de las mujeres más influyentes de la época, y además tenía una imagen bastante positiva en general. Figura en el hemiciclo del Senado belga, hasta ahora. Sin embargo, me sorprende que precisamente su figura haya sido completamente o casi opacada por la figura del Duque de Alba. No. La época de los archiduques fue también y siempre una época muy feliz en los Países Bajos. No, me refiero a nivel popular. Quiero decir, es una Sí, figura pero que a nivel popular la figura no es popular en decir, no se habla más de Isabel que de Duque de Alba, de verdad, sí. Exacto. Pero la época de la soberanía de los archiduques y después de la gobernanza de Isabel fue la época de Rubens también, ¿sí? Y esa época fue una época muy feliz para los Países Bajos españoles. Pero evidentemente no había un interés, digamos, para los políticos de esa época en opacar esa imagen y precisamente realzar la imagen negativa. Como he dicho, el retrato figura dentro de la serie de Buenos Príncipes. Carlos V y esta, Felipe II no, su hija sí, y la emperatriz María Teresa también, pero su hijo no. Sí.
Hay una pregunta aquí, por favor, si pueden traer el micrófono. ¿Puede acercar a alguien el micrófono aquí a primera fila? Gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante su conferencia. ¿Tuvieron un papel en esta campaña de propaganda o de desprestigio los ingleses y los franceses? ¿Y si es así, está documentado? Sí, existe la leyenda negra, sobre todo se ha desarrollado también en Inglaterra, desde la época de Isabel I en Inglaterra. Los franceses fueron siempre los enemigos de los Países Bajos, también, hasta el siglo XX. Sí, porque el rey Alberto I tenía miedo de Francia. Y no ha entrado en la Primera Guerra Mundial, sino para defender su territorio y no en una guerra ofensiva. Y cuando Napoleón III se ha convertido en emperador Napoleón III, el primero rey de los belgas, Leopoldo I, ha escrito a su nieta Victoria de Inglaterra: los Bonapartes están ya, estamos en peligro. Los franceses también, sobre todo en la época de Carlos V y después, fueron los enemigos de los Países Bajos. Sí. La leyenda negra no se ha desarrollado tanto en Francia, no. Sí, en Inglaterra. Aquí vamos a dar por terminar esta charla. Muchísimas gracias, profesor. Creo que ha sido una charla interesantísima y yo les voy a pedir a todos que le demos un gran aplauso al profesor.